con Dios. Y bueno, grabe ahí en su teléfono o marque su Biblia, Romanos 1, del 1 al 17. Y comenzamos diciendo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ha prometido por medio de sus profecías en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Versículo 8 dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que lo recuerdo siempre en mis oraciones y de que ellas le ruego que si es su voluntad me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Es decir, que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que, por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Qué cierre de la parte de la lectura de hoy de Romanos, queridos amigos. Es que Pablo tenía toda la capacidad, estructura y diligencia para hacer lo que tenía que hacer de parte de Dios. Había sido llamado a esto, pero me enternece el corazón cuando Pablo les escribe ahí y les dice, miren qué lindo esta parte donde dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes y por su fe que se difunde por todo el mundo. Estas palabras de Pablo resaltan el corazón de Dios en Pablo y resaltan cómo Dios a través de él hace cosas extraordinarias y nos invita a nosotros, en donde quiera que estemos, independientemente de tu llamado, profesión, actividad o lo que quiera que Dios te ha llamado a hacer, a tener un corazón para poder orar por los que están pasando en todo el mundo distintas situaciones. Y después dice: Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones. Querido amigo, ¿sabes una cosa? A lo largo y ancho de estos 1251 capítulos, 3 cosas vamos a hacer seguramente en el programa: orar, orar y orar. Oramos, pero no llorar y orar, no, orar, es orar. Oramos. ¿Y por qué oramos? Oramos por cada uno de nosotros, oramos por ustedes, oramos con amor, oramos con fe. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, y es lo que Pablo dice acá. Y por último, me gusta mucho esa parte, dice: y de que en ellas le ruego que si es su voluntad me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. ¿Qué quería hacer Pablo? Ir a consolidar, a orar, a entregar dones de lo que Dios había puesto en él. Y esa era la misión de Pablo, era lo que Pablo hacía. Querido amigo, después en la parte final de este segmento quisiera cerrar hablando de ese llamado de no avergonzarse. Pero antes vamos a oír los comentarios de nuestros amigos, porque sé que nos emocionan las cartas de Pablo. Sí, miren, a mí me encanta porque Pablo nos pega un ubicatex. Nos ubica realmente de cuál es la razón por la cual él anhela tanto viajar y compartir con la gente, y es solamente por el deseo de compartir de Jesucristo. Y nos recuerda que también nosotros somos llamados a eso, ¿verdad? Aquí en el verso 5 dice, recibimos la gracia por medio de Jesucristo, recibimos la gracia del apostolado para que llevemos el nombre a todas las naciones, dice. Y entre esas naciones también están ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, realmente él, en estas pocas palabras,
nos aprecia, nos dice palabras de amor, nos hace sentir valiosos y todo, pero después nos recuerda el propósito que deberíamos de tener todos en esta vida y que puede ser que tengamos muchas ocupaciones, pero el propósito principal que debemos de tener es de contarle a los demás de la esperanza que vive dentro de cada uno de nosotros. Y eso es algo que este texto como que lo dice claramente y nos invita a que todos seamos partes de eso. Clarísimo, porque Pablo de alguna forma fue totalmente transformado en su identidad de ser un perseguidor de la iglesia a realmente pues permitir que la iglesia se expandiera. A ser un promotor, sí. Pero es muy valioso porque él tiene claro ese llamado y ese llamado que se extiende hacia otras personas. Y me gusta mucho cómo en el verso 7 Pablo nos hace esa invitación a la acción, porque dice aquí a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos. Entonces, realmente cuando está escribiendo esta carta a los romanos, por eso se llama los romanos, es evidente, pero hay que hacer la aclaración y la distinción acá. Dice a todos los que están en Roma, o sea, hay un llamado a ser santos. Y me encanta porque ese mismo llamado que Pablo recibe es el llamado que él está compartiendo con aquellos que están en Roma y que están recibiendo este escrito, esta carta, esta epístola que él redacta ahí. Y yo creo que nosotros tenemos que tener claro que la invitación que nosotros te estamos haciendo aquí en Vaya con Dios es a que en tu día a día, en cada una de tus asignaciones y atribuciones, nosotros podamos recordar que tenemos ese llamado a co-crear con Dios, a ir con Dios. No es Dios en un lugar y Dios no está en ciertos lugares, sino Dios quiere estar con nosotros de forma integral. Y yo creo que hoy que lo leemos acá y que Pablo nos lo está compartiendo y recordando, y por eso todos los días nos acercamos a la lectura de la palabra de Dios, por eso como Antulio también nos compartía, constantemente estamos orando y orando, es porque queremos tener esa comunión, queremos tener esa relación con Dios, y esa es la invitación que queremos hacerte en este día, a que no nos despeguemos de poder estar con Dios en nuestro diario vivir. Excelente. Yo tal vez lo que quisiera hacer es hacer notar que Pablo estaba siguiendo los consejos del libro que estamos leyendo, que era tratar de comunicar de todas maneras. En el primer siglo, la tecnología para dar a conocer algo era ir, pararse en un lugar y hablarlo, ¿verdad? Y él lo hacía, pero no solamente usaba eso, sino que escribía la tecnología moderna de su tiempo, que era escribir, ¿verdad? Escribir y mandar cartas. Y aquí les está mandando una carta a los romanos porque obviamente no podía ir en ese momento. Creo que es un ejemplo de usar todos los elementos que se tengan a la mano para poder comunicar ese mensaje. Y como ya dijeron ustedes, la motivación no era algo personal solamente, sino que los demás pudieran tener eso que él había obtenido, que le había ido bien. Creo que sí está muy de la mano con lo que hemos estado aprendiendo, de que debemos tratar de comunicar lo que nos hacemos para que los otros puedan también tener lo que nosotros tenemos, no solamente en la parte del evangelio, sino en la parte de lo que nosotros hacemos afuera y esa plataforma que el autor nos está llamando a poder tener para comunicar. Así que creo que si Pablo usaba la tecnología de su época, como también lo hemos dicho aquí en la iglesia, ahora nosotros podríamos usar todo lo que el Señor ponga en nuestras manos para trasladar el mensaje del Señor Jesús, pero también el reto en el libro es que usted use todas las herramientas para comunicar lo que usted hace y de esa manera pueda tener éxito también en lo que usted hace. Y de las cosas bellas que yo encuentro entre este texto y sumado a tu comentario es que dice, entre esas naciones, porque dice, una de las partes que él nos habla, dice, entre esas naciones están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. O sea, esa parte es fundamental. Todos, o sea, ¿por qué? todos. Porque nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Nosotros fuimos comprados por precio. O sea, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y luego viene ese llamado que nos decía mi querido Jorge, que es ese llamado a esa santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y creo que es ahí donde como cristianos debemos entender ¿a qué nos llamó Dios? Primero, a vivir una vida santa porque Él nos compró por precio. O sea, no somos más nosotros ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y tercero, tal vez la tecnología. Yo creo que a veces nos asusta la tecnología en algunos momentos de la historia.
a la televisión se le satanizó y sí que la televisión era esto y el otro, hasta que vieron que era una herramienta extraordinaria para compartir el evangelio. Entonces, tenemos que saber que la tecnología conlleva muchos desafíos y retos y que son herramientas que se pueden usar para mal, pero pueden ser altamente utilizables. Y Pablo lo entendió. Yo sí creo en lo que Huguito estaba diciendo recientemente. Pablo estaba topado, sabía que no daba tiempo a que él pudiera ir a distintas ciudades, a distintos lugares. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó la tecnología de su momento y se arriesgó. Yo creo que él se arriesgó y dijo, voy a mandar cartas. Y la tecnología de época de Pablo al día de hoy nos sigue bendiciendo a nosotros. Exacto, Nosotros imagínate. seguimos siendo impactados por la tecnología de Pablo. Lo que él utilizó acá lo seguimos nosotros leyendo porque él encontró ese pequeño espacio para poder hacer lo que tenía que hacer en base a esto, y es escribir esas cartas a los corintios, a los de Éfeso, a los romanos, que hoy Dios nos habla a través de esas cartas. Así que, amigos, de verdad es un privilegio poder ser expuestos a la palabra del Señor, pero la parte final, y se las prometí, se las quiero dejar acá. ¿Qué es? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, hay gente que se queda, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Es poder de Dios, sí, pero ¿para qué? Imagínate esto, para la salvación todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos. O sea, no podemos desecharlos. Ellos son ese pueblo adquirido por Dios, pero nosotros, dice después, y también para los que no lo son. Ahí estamos todos nosotros. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Escucha esto, es por medio de la fe, no es por obras, es por medio de la fe. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Querido amigo, no se trata de nosotros, de lo que hagamos, de nuestras buenas obras, entre comillas. No se trata de eso. Aún nuestras buenas obras para Dios son trapos de inmundicia. No, se trata de la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y querido amigo, ahí, querida amiga, ahí tú vas a encontrar poder. No te avergüences de decir que eres cristiano. Creo, mi querido Jorge, que es algo que no puede estar menos que firme en nuestros corazones. Yo estaba esperando a que pudiéramos aterrizar y cerrar con esta parte, porque realmente esa es la convicción, eso es lo que nos impregna Pablo, y eso es lo que el Espíritu Santo tiene que llenarnos el día de hoy, a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Realmente esto sí me trae a miércoles del recuerdo y algunas canciones ¿Verdad que sí? de hace algunos años atrás. No le des cuerda, No me piques, por favor. de cabal. Debo ser un radical. No. Pam, pam, pam. Ahí está. Sígame, siga. Pero esa es la invitación, Así ¿sabes? A que nosotros podamos realmente tener esa convicción y podamos realmente tener esa relación con el Espíritu Santo, donde no nos avergonzamos de poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la invitación realmente, a que hoy el Señor nos pueda llenar de esa valentía, de ese coraje, como diría mi amigo Antulio en su idioma natal, ese boldness, esa valentía, Esa confianza. esa confianza, y que eso sea lo que nos llene para poder compartir de las buenas nuevas. ¿Sabes? Realmente nosotros tenemos ese llamado y tenemos esa invitación a poder hacerlo, y por eso nosotros hoy te invitamos no solo a acercarnos a la palabra de Dios, sino a acercarnos a tener un tiempo de comunión a través de la oración con el Señor. Y déjame decirte una cosa, fíjate que a veces, creo yo, a veces en modo religioso o con cierta religiosidad, nosotros podemos agarrar este texto, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Lo podemos hacer y lo podemos llevar el mensaje de una manera irrisoria, a veces hasta ridícula, o a veces religiosa o religiosoide, y honestamente eso no es no avergonzarnos del evangelio. Es ser estratégicos, es ser muy inteligentes en cómo lo vamos a llevar, de qué manera. Tenemos que sonar bien al mundo que tiene un mensaje que sabe proponer a través de plataformas digitales, a través de distintos sistemas. Nosotros no podemos caer como en esa forma de decirlo de una manera hasta ridícula. No, Me tiene que pregunto ser qué haría altamente. Pablo con un teléfono. Imagínate eso. ¿Qué hubiera sido si Pablo viviera hoy? Lo que haría con un teléfono celular y lo que haría con las redes. Así es. O sea, sería, si él con cartas llegaba a tanta gente, imagínense si ustedes examinan este mensaje súper conciso, súper aterrizado, con seguridad, con invitación, o sea, uno quiere conocerlo, ¿verdad? Imagínense lo que hubiera hecho Pablo en este tiempo con un celular. Genial, la verdad es que genial. Pero bueno, tenemos también el Bible Challenge, mi querido amigo. Vamos a hablar del Bible Challenge porque hoy Isaías
de verdad me voló la cabeza otra vez. Acabo de ver la parte inicial, el video inicial, no sé si lo lograste ver, pero una belleza. Sí. Hoy estamos en el capítulo 8 al 14 de Oseas. Yo voy adelantado, fíjate, por eso Sí. Sí, hoy es yo voy Oseas. adelantado. Así es. Y realmente lo hemos estado comentando acá, nos hemos estado disfrutando. Aquí está la muestra. Voy un día adelante. Eso es todo. Mañana es Isaías. Nos spoileó ya para que nos animemos ahí. Realmente nos hemos estado disfrutando los profetas menores. Mañana entramos a los profetas mayores. Realmente el libro de Oseas nos desafía. Y como bien dice Antulio, ¿saben? Hemos estado acompañados aquí también por The Bible Project y cada vez que iniciamos un nuevo libro, pues tenemos ahí un video que nos introduce y nos da mucho contexto, lo que enriquece la lectura. Por eso queremos invitarte hoy a que cerremos con fuerza estos profetas menores, el libro, los capítulos 8 al 14 del libro de Oseas. Realmente es una historia de amor de parte de Dios hacia su pueblo y yo creo que Dios quiere reflejarnos ese amor hacia nosotros, ese amor incondicional, porque Él va a hacer hasta lo último posible para que tú y yo podamos tener esa relación personal con Él. Él no nos va a obligar, pero Él va a perseguirnos, Él va a invitarnos, Él va a intentar conquistarnos. Y así como Antulio citaba aquí Isaías, yo quiero citarte hoy Jeremías 27, porque fue lo que ocurrió en mi vida. Porque dice Jeremías 27, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y eso es lo que el Señor está intentando hacer con cada uno de nosotros para tener esa relación personal. Y eso a través de su palabra se fortalece. Y el video, y para que tengan un contexto un poquito, voy a tomar unos segunditos para hablar de esto. En YouVersion, Bible Challenge tiene unos pequeños videos, pero no son tan pequeños, pero bueno, 3 minutos más o menos, y esos son del Bible Project. Y lo que ellos hacen es introducir, pero realmente es como que abrimos el video y te abre toda la mente al libro completo. El día de ayer que vi Oseas, le vi aspectos que no había visto de Oseas. Y sobre todo el desafío tan duro que es. Aparte que es un libro fresa, o sea, pues. O sea, pues, no. Pero honestamente, ayer vi Oseas y como son profetas menores, cada día hemos tenido que leer uno y ver ese pequeño devocional. Amigo, de verdad te invito. Yo lo volví a ver y digo, qué cosa más linda, qué perla. Y lo que queremos hacer es dejar que Dios te seduzca como sedujo a mi querido amigo Jorge, ¿verdad? No, y como lo mencionabas, yo el lunes con Miqueas vi 2 veces el video. Impresionante. Porque lo leí, lo vi y realmente la invitación del Bible Challenge no es a marcar los chequecitos, es a que podamos meditar y nosotros deleitarnos en la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, como bien nos has estado invitando. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Qué te eso? parece si después de tu comentario, hacemos una pequeña oración, mi querido amigo? ¿Para qué? Para que yo siento que hoy debemos de orar para que el Señor nos seduzca, que no se dé por vencido con nosotros. En mi caso también me atrajo con cuerdas de amor, babos. Ay, Era un sí. toro salvaje, pero Dios me volvió de corazón salvaje nada más a través de lazos de amor. Así que después de tu comentario oramos. Oramos mejor de una vez. Gracias, amigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar hoy escuchándote a ti en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener esa valentía que hablábamos, esa osadía, que podamos también hablar, que podamos tener palabras claras para comunicar lo que tú quieres que comuniquemos, que podamos presentar tu evangelio y que también que tú nos ayudes a que podamos comunicar aquello que nos sirve en la parte natural para nosotros. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tú estés con nosotros. Hoy queremos agradarte, Señor, tomarnos de tu mano y hacer aquello que tú nos has llamado a hacer el día de hoy. Gracias por este día. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Hito, y tenemos algo interesante. Qué mejor manera de empezar el semestre que con una bendición, una palabra de bendición, como bien decía nuestro querido amigo Huguito Nájera. Amigos, vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con un poquito más de crecimiento personal y conexión con el Señor, solo aquí en Vaya con Dios. Vaya con Dios. Volvemos. Si tienes sueños, si tienes ideales, si eres un emprendedor en un mundo lleno de ruido, necesitas construir una plataforma con fundamentos bíblicos y estrategias efectivas. Marca la diferencia. Y bueno, vamos a comenzar este segmento, se llama Comienza a escribir. Es un gran desafío para todos y vamos a ver lo que el Señor pone en nuestro corazón el día de hoy. En los años en que he estado escribiendo mi blog, dice el autor, varios lectores se han conectado conmigo para preguntarme cómo empecé. Créase o no,
el proceso es más fácil de lo que se puede pensar. Y lo quiero compartir contigo por medio de estos 8 pasos. Estos son los que yo tomé para tener el día de hoy, y dice el autor, cientos de miles de seguidores en mi plataforma. Vamos a entrar a ver el paso 1, pero es que Michael Hyatt es un bloguero hecho y Obvio, derecho, obvio. nato, y realmente eso se lo ha trasladado también ahí a sus hijas con quienes ha continuado la empresa. Pero vamos a ver lo primero que él nos dice, y el paso número 1 es elige un tema. Estoy hablando del contenido. La mayoría adopta uno de estos 3 enfoques. Algunos escriben sobre lo que les interesa en ese momento. En este sentido, sus escritos son verdaderamente diarios en la web. Otros eligen un único tema y se atienen a él. Francamente, esto requiere mucha disciplina. Pero otros, como yo, se concentran en un tema principal y en ocasiones se desvían de él. Si quieres desarrollar un grupo de fieles lectores, creo que los últimos 2 enfoques son mejores. La gente que tiene intereses en común vuelve siempre por más. Antes de comenzar a escribir, hazte estas 2 preguntas fundamentales. 1. ¿Puedes generar contenido de calidad con regularidad? Y por regularidad entiendo al menos 3 veces por semana. Y la segunda pregunta, ¿tu contenido atraerá a un público leal y creciente? Luego el autor nos dice, no estoy tratando de desalentarte, honestamente, pero no inviertas tiempo y dinero hasta que puedas responder a estas 2 simples preguntas con un sí rotundo. La verdad es que la mayoría de la gente que comienza un blog lo abandona a los pocos meses. Relee esta oración y deja que se asiente en tu interior. Bueno, vamos a ver entonces ahora el paso 2, que dice elige un servicio de difusión. Y el autor dice que él usa WordPress.org. Sin embargo, hay variedad de servicios disponibles. Si estás apenas empezando, recomiendo en orden de preferencia WordPress.com, Typepad.com o Blogger.com. El paso número 3 es establece tu blog. En este viaje tendrás que tomar algunas decisiones sobre cómo quieres que se vea tu blog. Por ejemplo, tendrás que decidir los colores, el número de columnas y la imagen y la sensación general de tu blog. Paso número 4, dice el autor. Escribe tu primera entrada. Una entrada es un artículo o post. Es cada unidad de publicación que se realiza dentro del blog. Cada entrada está formada por un título y un texto que puede ir acompañado por imágenes, videos, audios y otros tipos de archivos digitales. Si no has escrito mucho, esta puede resultar la parte más difícil. Escribe entradas breves si no tienes mucha experiencia. Desarrolla ímpetu. Adquiere la técnica. No te apartes de lo que sabes. Y luego el paso número 5. Considera usar un software fuera de línea. Un software para blog fuera de línea es como un procesador de palabras para blogs. Te permite escribir cuando no estás en línea y luego subir tu entrada cuando te conectas a internet. Puedes también programar entradas para que se publiquen en un día y hora específicos, lo cual es muy útil cuando tienes una agenda muy ocupada o es probable que salgas de vacaciones. Los 2 más populares son BlogJet para Windows y MarsEdit para Mac. Vamos a repetir, los 2 más populares son BlogJet para Windows y el otro es MarsEdit para Mac. Y continuamos con el paso número 6, que dice agrega todos los adornos. La mayoría de los blogs te permiten agregar libros que estás leyendo, las playlists que te gustan y muchas otras listas. Typepad está especialmente capacitado para eso. Existen aplicaciones que te permiten que tus lectores se suscriban al sitio o incluso reciban un correo electrónico siempre que subes una nueva entrada. Paso 7. Publicita tu blog. Da a conocer a la mayor cantidad de personas posible cada vez que tienes una nueva entrada para compartir. Esto lo puedes lograr por medio del sitio Pingnomatic. Este es un servicio súper fácil que envía información a 18 servicios diferentes. Lo único que tienes que hacer es ingresar la dirección de tu blog siempre que haces una nueva entrada. Paso número 8. Escribe regularmente. Este es el mejor consejo que puedo darte para construir una masa de lectores. Sí, a la gente le gusta lo que escribes, volverán. Si no hay nada nuevo por leer, terminarán por perder interés. Así que cuanto más regularmente escribas, más crecerá el número de lectores. Sugiero que programes el tiempo para escribir, pues no va a surgir solo.
Crear un blog es la parte fácil, lo difícil es el trabajo constante. Una vez que desaparece el entusiasmo inicial, es difícil seguir escribiendo. La mayoría de los aspirantes a blogueros suben cada vez menos hasta que simplemente dejan y abandonan su blog. En un punto se trata de hacer un compromiso y atenerse a él. Finalmente, sugeriría que seas paciente contigo mismo. Escribir es como cualquier otra cosa. Cuanto más lo haces, más mejoras. Si tienes un poco de talento y eres perseverante, finalmente lograrás el ritmo y lo disfrutarás. Si bien X y Facebook pueden ser eficaces cuando se trata de llevar gente a tu blog, es el blog en sí mismo que construirá principalmente tu plataforma. Tómatelo en serio y rendirá frutos. Vale, amigos, y qué interesante cómo está ligado este material que estamos leyendo con lo que el apóstol Pablo decía al principio y con su llamado y la diligencia que tenía para hacer lo que había sido llamado a hacer. Por eso es que yo sí creo que, y lo decías desde el principio, independientemente de cuál es tu profesión, tu llamado, tu quehacer, porque algunos dirán, mire, yo nunca quiero ser un bloguero. Mira, algunos dirán, mire, yo nunca me voy a dedicar a eso. Pero yo te pregunto, ¿y qué sí? Lo que Dios te está hablando a través de este contenido es la diligencia que necesitas para la profesión que Dios te ha llamado a hacer. Porque yo sí me doy cuenta cómo los profesionales actualmente utilizan todas las plataformas que tienen. Por ejemplo, antes, hace un año tal vez, WhatsApp no era una plataforma para negocios. Ahora, la mayoría de gente está utilizando. Parece que, según sé, no me consta, pero según entiendo, mucha gente está dejando usar el correo electrónico para usar mucho más WhatsApp. Sí. Están utilizando, Obviamente. contestando, enviando publicidad, respondiendo, y hay WhatsApp para oficina y negocios y de Lo todo. que pasa es que en el WhatsApp puedes tener un catálogo, puedes contestar todos los mensajes, lo puedes agregar a todas tus plataformas, ¿verdad? Puedes subir estados, puedes hacer chats solamente de venta. Entonces realmente es una buena herramienta y es inmediata. Lo que queremos en estos tiempos es la inmediatez de todo, ¿verdad? Sí, y de respuestas. Exacto. Yo la verdad que considero que ya sea lo personal, porque dividamos las dos cosas, ¿verdad? Lo profesional, siento que si no estás en las redes, pues no vas a vender. La gente no va a llegar a comer a tu restaurante, la gente no va a comprar tus productos y la gente no se va a enterar de ti si das un servicio profesional, si sos un doctor, tienes peluquero, lo que sea, ¿verdad? La gente no se va a enterar. ¿Por qué me hablas a mí? Peluquero sería... Bueno, yo uso no sé, barbero. la barbita, Barbero, él usa pues, peluquero. sí. Entonces, si no vemos el resultado de cómo Así le quedó es. la barba a Así es. Antulio, pues nadie va a ir a cortarse al lugar donde va Antulio. Eso. Entonces, y ahora, en lo personal, por ejemplo, yo no sé si siguen las cápsulas de Fe sobre Ruedas de Antulio, pero Antulio hace eso de forma espontánea, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Y creo que es lo que el autor está hablando. Hacer cosas que las haríamos gratis. O sea, las haríamos gratis porque nos apasiona tanto, que nos Así gusta y vencemos el miedo, nos dan ganas de compartirlo, ¿verdad? Y Antulio lo hace en bicicleta, en moto. Ahí lo puede ver porque en todas las cosas. Yo mucho tiempo tuve un blog, ¿verdad? Después de la pandemia lo dejé hacer, pero tengo el blog y tenía miles de personas que me escribían y cada vez que hacía una entrada, por supuesto, llegaba el mail a las personas. Y era un contenido que edificaba y lo hacía, ¿por qué? Porque si a mí me había servido, pues yo también lo quería compartir con otras personas. Entonces, a lo que quiero decir que tenemos que hacer las cosas de forma orgánica. Obviamente que necesitamos una planificación, una regularidad y creo que estábamos hablando fuera de cámaras con Jorge que es muy importante la perseverancia. La perseverancia creo que es la clave, porque tal vez al principio no sos tan bueno haciendo algo, pero la perseverancia es lo que te va a llevar a ser más desinhibido, a ser más suelto y hacerlo cada vez de una forma más fácil. Sí, yo creo que aquí tenemos 8 pasos, pero quisiera anclarme yo en el primero y en el último, porque tal vez del 2 al 6 son pues bastante acotados a lo que es una entrada de escribir un blog. Yo también tuve un blog en su momento, pero por eso digo, Michael Hyatt es un bloguero hecho y derecho porque a través de los años, o sea, sigue creando ese contenido. Pero lo primero que nos dice aquí es que tenemos que elegir un tema. Y la invitación que Antulio nos está haciendo es en nuestro ámbito, en el llamado que Dios nos ha dado,
¿cuál es ese tema? Porque al final el último paso dice escribe consistentemente o escribe constantemente. Y tal vez no todos aquí vamos a escribir, tal vez no todos vamos a sacar la máquina de escribir ahí como decía Tulio, pero tenemos que perseverar nosotros realmente en ese tema que el Señor nos ha dado, porque realmente para poder dar fruto necesitamos esa consistencia y esa constancia. No es una llamarada de tuzas, diríamos coloquialmente. Y yo creo que esa es la invitación a decir, bueno, estamos claros con cuál es el tema que Dios nos llamó, cuál es ese llamado que tenemos de parte de Dios y cómo vamos a perseverar nosotros. Porque puede ser que las herramientas o las plataformas vayan evolucionando, porque hace algunos años hablábamos de blogs, ahora pues están los reels, ahora también están los podcasts. De hecho, los podcasts han tomado mucha más tracción. Mucha más fuerza que un blog, ¿verdad? Que un blog ahora. Entonces, realmente la cantidad de podcasts que tenemos. Y un podcast conlleva escribir un guión muchas veces, porque no solo es sentarse y entonces me pongo a platicar de lo que se me ocurre, no. Hay una definición de un tema, hay algunas ideas, hay invitados y demás. Y videoblogs. Y videoblogs. De hecho, a mí... me gustan más los videoblogs, pero... El contenido que la hija de Maki crea ahí, Zoe, me parece a mí espectacular. Es muy bueno. Pero entonces tenemos que nosotros tener tanto como creadores esa convicción de decir cuál es el tema que el Señor me ha dado y tomar esa consistencia, y también como consumidores de contenido decir, bueno, o sea, realmente a quiénes elijo yo seguir, porque muchas veces puede venir la publicidad, pero nosotros decidimos a quiénes seguimos y de quiénes nos queremos estar nutriendo. Así es. Yo tal vez quisiera regresar un poquito, y para los que tal vez no son muy tecnológicos y no usamos, porque yo me incluyo en de estas cosas, es hacerte un reto en lo que Dios te llamó, como nos decía Tulio. ¿Cuál es la manera que tú tienes para comunicarte? Tal vez no va a ser necesariamente la que estamos hablando hoy, pero ¿tienes alguna manera como tú te comunicas con los demás? ¿Tienes algún tipo de estrategia? Y si no la tienes, pues tal vez es un llamado, un reto que el Señor te está poniendo a que tengas una manera de comunicar lo que tú haces. Porque como dijo Maki, si nadie lo sabe, pues nadie va a saber que tiene una oportunidad de estar contigo y de tener esos servicios, ese producto wow que tú tienes. Así que yo diría el reto para los que no son muy tecnológicos, tal vez no necesariamente vas a hacer un videoblog la primera vez, pero ¿tienes alguna manera? ¿Estás por lo menos, tienes una página, tienes alguna, en alguna de las redes? Y tal vez es un momento de que algunos nos actualicemos, ¿verdad? Y empecemos a entrar en la tecnología y digamos, bueno, también toca el tiempo de entrar a este tipo de promoción, de darnos a conocer. Hace como unos 5 años me invitaron a que diera una conferencia para personas que tenían salones de belleza y les enseñara a usar las redes sociales, pero cuando llegué a dar la conferencia resulta que el 80% no tenía página ni siquiera de Facebook. Entonces fue pues un reto diferente, ¿verdad? Empezar, y esa era la consigna, ¿verdad? Empezar. Ahora, yo creo que también hablábamos, Antulio, fuera de cámaras, que si hay lo que tú vayas a transmitir, que sea algo que tú hagas en privado y que lo hagas diariamente, porque, por ejemplo, Antulio hace su devocional diariamente. Yo me he sentido muy bendecida con algunos resúmenes que él hace de libros, que a veces cuando comparte con sus grupos y todo, pues da el resumen, ¿verdad? Y muchas veces yo he guardado esos papelitos que trae Gary de 300, ¿verdad? Porque me sirven, porque son un tiempo que él se dedicó a hacerlo, pero eso lo hace él a diario. Entonces, cuando ya lo transmitimos a hacerlo algo públicamente, pues ya tenemos esa seguridad de saber de qué estamos hablando. Y la motivación. Cuando yo hago un tutorial de maquillaje, pues yo lo hago diariamente en lo privado. Entonces, cuando yo lo hago en público, sé de lo que estoy hablando y sé de lo que estoy comunicando. Entonces, si nosotros queremos empezar a hablar de Jesús y empezar a... Pues primero leamos la Biblia, ¿verdad? Primero leamos la Biblia, primero tengamos un devocional diario, y de ahí, pues, entonces cuando el Señor nos hable a través de ese devocional y todo, y queremos compartir eso que el Señor nos habló a través de la lectura y todo, pues ahí podemos hacer un Reels, podemos hacer un TikTok, podemos hacer una publicación de Facebook, pero de esa forma nosotros podemos empezar a compartir. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Maki. Hacemos una breve oración, mi querido George, para luego cerrar y venir a la tercera y final parte de este programa, que va a estar muy buena. Padre, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a tu presencia en este día. Gracias por tu palabra, por lo que hemos estado
aprendiendo y escuchando. Y te pedimos que hoy tu Espíritu Santo pueda inundarnos, pueda llenarnos de tu presencia para tener claridad, para tener convicción, para tener esa certeza y esa valentía que tenemos un llamado de parte tuya y que tú nos estás haciendo una invitación, Señor, que si por alguna medida nos hemos sentido desalentados, hemos querido tirar la toalla con ese llamado que tú nos has dado, Señor, o esa invitación a esa plataforma que tal vez tú has puesto una semilla en nuestros corazones de algún producto wow, de algún servicio wow, pero sobre todo de poder compartir de tu evangelio y las buenas nuevas, que hoy, Señor, tú hagas prender ese fuego de tu Espíritu Santo dentro de nosotros para seguir conectados contigo. Llénanos de tu presencia, Señor, impúlsanos para poder perseverar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, sumados a esta oración, pero también a las palabras de Huguito, porque él decía, ¿y qué tal si nosotros no somos tan tecnológicos? Al principio del programa decíamos, por ejemplo, una máquina de escribir. No sé si usted se recuerda, pero para aquellos jovencitos que nos escuchan, eso que está en pantalla es una máquina de escribir. De hecho, déjeme contar, no, por si usted no sabía, pero de hecho, déjeme contarle, Julio vino a toda máquina. Escuchen, Julio vino a toda máquina. Ahí está, tenemos el meme de Julio. Vaya con Dios, tiene memes específicos y con propósito. Julio vino a toda máquina. Queridos amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial recordando y agradeciendo a aquellas empresas que creen, apoyan y disfrutan la visión de Vaya con Dios. Así que amigos, regresamos con un poquito más de crecimiento solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Y miren lo importante de lo que vamos a hablar ahorita. Dice, crea el contenido tú mismo. Hace unos años di un seminario de blogs en la feria comercial. Asistió un director general de una de las empresas más grandes de la feria. Después se acercó a mí y se presentó. Me preguntó si podría desayunar con él a la mañana siguiente. Y por supuesto le dije que sí. De modo que nos encontramos la mañana siguiente. Me preguntó, ¿cómo comienzo a escribir un blog? El corazón me dio un salto. Sabía que tendría una audiencia inmediata. A mí, para empezar, me habría encantado leer lo que este hombre tenía para decir. Imaginé todo tipo de cosas que podía aprender de él. Luego hizo añicos mis ilusiones. ¿Quién es el escritor fantasma de su blog? Me preguntó. Perdón, me atraganté. Quiero decir, ¿a quién usa para que le escriba el blog? ¿Podría contratarlo o podría recomendarme a alguien que sea realmente bueno? Honestamente, no podía creer lo que estaba oyendo. El tipo, voy a repetirlo, el tipo, estaba bravo el muchacho, ¿no? El tipo obviamente no entendió nada. No uso un escritor fantasma, exclamé. Escribo palabra por palabra. Yo no podía hacer eso, dijo, no tengo tiempo. Sin pensarlo dije, entonces es mejor que no lo haga. Sí, y en ese tiempo se contrataban escritores fantasmas, ahora existe AI. Entonces ahora sí, lo hace cabal, por ti, inteligencia ¿verdad? artificial. Bueno. Sigo sintiendo lo mismo. Se puede contratar a un escritor fantasma para escribir un libro. Incluso se puede contratar a alguien para escribir una página de opinión ocasional o un artículo de revista. Por lo general, nadie se dará cuenta a menos que deseas revelarlo. Pero no es así con los blogs y especialmente no es así en la plataforma X. Si lo intentas, te descubrirán. Tus lectores lo sabrán. Serás considerado un presumido, alguien que pretende ser lo que no es. Y créeme, se correrá la voz. Al final, harás un daño irreparable a tu marca personal. He visto esta tendencia de escritores de blogs y, por ejemplo, de ex, fantasmas en escritores, artistas y otras celebridades. Olvida el hecho de que el blog tiene más de una década y que X ya es un medio maduro. Ahora que estos y otras redes sociales ya han entrado en la corriente tradicional, nadie quiere quedarse fuera. Todos están saltando a bordo. Lo que algunos de estos nuevos convertidos no entienden es que las redes sociales funcionan bien solo si la comunicación es personal, auténtica y casi inmediata. Esto es lo que quiero decir. ¿A qué se refiere con personal? Aunque la gente no te conozca, puede decir que si eres tú el que está escribiendo. Podrías engañarlos por un tiempo, pero el blog y el tweet requieren que expreses tu personalidad. Si no lo haces, los lectores perciben que algo no está del todo bien. Si fuera un blog así de la gente sabría si soy yo o no. Así, cabal, así. Fe sobre ruedas. Auténtico. La gente solo confiará en ti si estás dispuesto a correr el telón de tu vida.
y permites que echen un vistazo. Por supuesto, esto es útil para toda forma de comunicación. Conecta a la gente de un modo poderoso. Debes estar dispuesto a compartir quién eres en realidad. Y el tercero es inmediato. Esto requiere un diálogo. Logras introducir un tema y hasta puedes moderarlo, pero se espera que participes en la conversación en desarrollo. Como resultado, debes responder algunos comentarios y dar respuestas a mensajes directos que ingresan a tus redes. Todo esto exige tu participación personal. No puedes contratar a alguien que lo haga. No puedes fingirlo. Si no estás dispuesto a hacer esta inversión personal, pues no te molestes, no vas a engañar a nadie. Es por esto que cuando se trata de construir una marca, compartir una idea, una visión de ministerio, un producto, nadie mejor que tú podrá transmitir la esencia y el ADN del mismo. Así que si ya tomaste la decisión, comienza a escribir y haz la tarea tú mismo. Para qué genial. Y queridos amigos, 3 cosas que creo que debemos de rescatar de todo este buen contenido que estamos leyendo, pero creo que son 3 cosas para la vida. O sea, primero es que tiene que ser personal, luego tiene que ser auténtico y tercero, inmediato. Yo creo que tenemos que ponerle atención a este tipo de cosas porque no importa si tú tienes un blog, si estás participando en un podcast, si estás en una red social como por ejemplo puede ser Instagram o estás en Facebook o estás en Twitter o estás donde quiera o en X que es ahora, no importa donde quiera que estés, un TikTok, no sé dónde. Sabes que estos 3 elementos son fundamentales y yo quiero decirte algo. La autenticidad es algo que la gente valora demasiado. Para tu empresa, de manera personal o en cualquiera de estas plataformas, la autenticidad es algo que los jóvenes logran oler a distancia. Ellos saben cuando una persona no es auténtica. La verdad es que, decime si no, Jorge, no sé si todavía estás en categoría de joven, pero estás más que yo definitivamente. Pero estás más que yo Estoy en el limbo, definitivamente. estoy en el limbo. Estoy en ese impasse. No, sí, cabal. Pero si te das cuenta, los jovencitos, esta nueva generación, saben, huelen y rechazan cuando la gente no es auténtica. Sí, no, totalmente. Realmente esa fake, o sea, eso que no es auténtico, eso falso, o sea, no se aprecia. Y yo creo que por eso es tan importante lo que aquí Michael nos está compartiendo, porque es no solo personal, sino también auténtico. Porque a veces queremos hacerlo personal, pero sonar a alguien más. Yo creo que aquí es donde es tan relevante tener esa claridad, ese llamado que Dios nos ha hecho y esa identidad que tenemos en cada uno. Porque si nosotros nos regresamos a la Biblia, ¿cómo escribía Pablo? No es la misma forma como escribía Pedro o como escribía Juan. Y esa es la riqueza también de los evangelios. Cuando vemos la perspectiva de la vida de Jesús desde la óptica de Mateo, desde la óptica de Marcos, desde la óptica de Lucas, desde la óptica de Juan. Y yo creo que al final esa es la invitación que tenemos hoy. Tenemos que nosotros ser totalmente auténticos y yo creo que ya sea con nuestro producto wow, con nuestra experiencia wow, si nosotros no estamos convencidos del mismo, no vamos a poder ser auténticos. Entonces nosotros tenemos que ser unos apasionados de esto. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo esto que decías, por ejemplo, al escuchar los evangelios y ver cada una de los enfoques de Mateo, que era con un concepto un poquito más, yo creo que estructurado y todo el trasfondo que él tenía de ser una persona que recaudaba impuestos, imagínate eso. Luego un doctor como Lucas, o sea, contra un pescador que podría ser cualquiera de los otros, no en el evangelio, pero cuando está específicamente Pedro apareciendo en algunos evangelios de Juan, que es el discípulo amado, o en fin, cualquiera de ellos, esa riqueza se aprecia de una manera mejor. Versus, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que Juan hablara como Pedro, o que Pedro tuviera la fuerza que tenía Pablo, o que sencillamente Pablo pudiera tener el esquema que tenía Marcos para hablar, en fin, cualquiera de ellos, entonces no sería la misma persona. Y yo creo que es parte del valor y la autenticidad y de lo que Dios jamás rechazó en ellos. O sea, Dios los escogió por diseño, conforme ellos habían sido utilizados. Y Dios te escogió a ti por diseño de una misma manera. Y es que eso es lo rico, que Dios nos dio a cada uno de nosotros un diseño y una personalidad. Y esa personalidad nosotros tenemos que potencializarla en base a lo que el Señor nos dio, porque al final cada uno de nosotros tenemos una configuración que nos permite poder llegar a diferentes audiencias, a diferentes niveles, geografías. Yo creo que eso es lo relevante, entender a dónde Dios nos ha llamado con la configuración y personalidad que Él nos ha dado, que nosotros tenemos que potencializar. Y hablando ya, ustedes ya hablaron de la parte espiritual y la forma de compartir que sea auténtica, que sea real, pero yo también quiero hablar de la parte, si usted tiene un negocio, si usted tiene un emprendimiento y usted contrata a una agencia que le haga su contenido, créame que eso no va a servir.
Se lo digo por experiencia. Usted tiene que crear su propio contenido, ¿verdad? Tiene que hacerse pilas ahí con Canvas o lo que sea y tiene que producir su propio contenido porque nadie más que usted sabe la visión de lo que usted quiere transmitir, ¿verdad? De su producto, de la forma que quiere crear y cómo hay gente que tiene empresas y otra gente le hace contenido y ni siquiera sabe lo que están publicando, ¿verdad? Entonces, eso no es real, eso no atrae. La gente lo que quiere es, no quiere gente que le venda algo que ni siquiera sabe lo que está vendiendo, porque a mí a veces me ha pasado, ¿verdad? Que llamo a la empresa y le digo, miren, quiero tal producto. Ah, no, fíjese que eso ya no está. Ese hace 3 meses que no está y digo, ¿y para qué lo publicaron, verdad? Y entonces cada uno tiene que crear su propio contenido. Uno dirá, ay, eso más tengo que hacer. Pues cada tiempo y cada etapa de la vida tiene un reto diferente. Así y es. el reto de ahorita, que como son transmitir tu empresa a través de las redes sociales, va a requerir de ti que si tú quieres estar en el juego y quieres trabajar, pues que también crees tu propio contenido, porque va a reflejar la esencia de lo que tú quieres transmitir. Así es, y fíjense amigos, Yuguito, que Craig Rochelle tiene un contenido muy bueno en un libro que él explica, pero él dice una frase en inglés que dice, we boldly speak of what we deeply believe. Exacto. Y en español no tiene el mismo impacto, pero boldly es una mezcla de Apasionadamente. confianza, apasionadamente, una osadía. Valentía. Entonces, hablamos con osadía, con Exacto. confianza, hablamos fuertemente de lo que creemos profundamente. Profundamente. Entonces, si tú crees en tu producto, si tú crees en tu blog, Exacto. si tú crees en tu contenido, si tú crees en lo que realmente tienes que creer, vas a hablar confiadamente de eso. Pero si tú estás timorato hablando algo porque no crees en esto, nadie te lo va a comprar, nadie te va a leer, nadie te va a seguir. Y creo que, Huguito, ese es el desafío. Porque si Dios no te llamó a eso, no lo hagas. Pero si te llamó, hacelo con toda la pasión del mundo. Yo creo que dijiste es una clave ahorita. Si Dios te llamó a hacer algo. Para muchos de nosotros ha sido un reto hacer cosas que están fuera de nuestra área cómoda, pero nos sentimos impulsados a hacerlo porque sentimos que es un llamado de Dios, parte de seguirle a Él y decimos, el Señor es mi pastor, entonces yo le sigo a donde Él me guía y a hacer aquello que Él me ha llamado a hacer. Así que yo te diría que esa es una parte muy importante de entender el propósito que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios te ha puesto tal vez en un lugar de eminencia, en un lugar donde puedes tener una voz y a aquello que el Señor te llame, nosotros en obediencia seguimos y hacemos lo que corresponde. Tal vez algunos más introvertidos nos gustaría pasar desapercibidos, pero si el Señor te llama a hacer algo, creo que es en obediencia que uno dice, yo voy a hacer aquello que el Señor me llamó. Así que yo diría que esa es la clave, preguntarle al Señor, sentir seguridad, porque entonces eso nos va a dar también la motivación para ser disciplinado, como ya lo dijo antes Jorge, ¿verdad? Para permanecer, como nos dice el autor, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así es, y comienza a escribir, querido amigo. Yo creo que Dios nos llama por nombre a ser, y a veces somos desobedientes. Y hoy estoy hablándome a mí mismo, de verdad, porque Dios me ha llamado a hacer algo que tiene que ver con escribir, y este programa me está hablando a mí. Ay, me sí. está hablando a mí. Yo tengo que escribir, me tengo que sentar. Yo escribo diariamente un devocional que francamente trato de no estar copiando, tal vez inspirándome en alguien, pero jamás copiando, o no digo jamás, pero sí, no copiando, sino que algo que sea muy de mi corazón o algo que yo siento que la palabra está diciendo. Y cuando yo hago eso, creo que me conecto con Dios y es mi tiempo personal, y yo quiero invitarte a que tú tengas tu devocional personal diario. Puede ser un devocional escrito, puede ser un devocional en la noche, puede ser no importa qué hora, según tu diseño, pero siéntate a escribir, y sobre todo escribe cuando Dios te está haciendo sentir que lo hagas. Esa costumbre de tener una libreta a la par de la Es cama buenísima. y ponernos a escribir aquellos pequeños impulsos que sentimos de parte de Dios, creo que es un llamado. Así que si Dios te está llamando, comienza a escribir. Yo estoy siendo movido por este libro. Por Vamos este con el contenido. blog de Antulio, Así que, vamos. no, y un libro. Yo siento ¿Un que libro? por ahí yo tengo que escribir. Mira, acá Sandra De Vélez verdad. te ofrece sus servicios de revisión de textos y gramática y ortografía. Ahí Así que a está, eso se dedica, muchísimas así gracias. que- Y uno, bueno, Y buenísimo. Antulio, hay algo muy relevante en esto. Lo que no se escribe se olvida. Exactamente. Y yo creo que al final no solo es de apuntar una nota para que no se me olvide algo, sino lo que nosotros no plasmemos va a ser muy difícil que pueda continuar y transmitirse ese mensaje. Entonces creo que si hay una invitación a que podamos escribir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios también quiere
transmitir, porque nosotros somos creadores de cultura a través de esos productos que Dios nos ha llamado a comercializar, a través de esos servicios que Dios nos ha llamado a prestar, pero que podamos escribir realmente de lo que Dios ha venido haciendo. Y eso no te lo reveló carne ni sangre, mi querido amigo. Eso es espiritual, es un llamado de Dios. Fíjate que dice Habacuc 2:2. Dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala para que corra el que la hiere en ella. Escucha eso, escribe. ¿Sabes qué? Está comprobado que de la mayoría de los casos en que uno escribe las cosas suceden. Versus cuando no las escribimos, sencillamente no suceden. Cuando tú escribes algo, estás poniéndole fe a lo que crees que estás llamado a hacer. Así que vamos a orar por eso. Ve y escribe lo que Dios ha puesto en tu corazón. Escribe lo que Dios hoy está calcando en tu corazón. Que Dios te ha estado hablando a ti el día de hoy a través del Bible Challenge, a través del contenido, a través de cualquier cosa que hoy en el programa estés sintiendo de parte de Dios. Haz una pausa y escribe lo que Dios está calcando en tu corazón y en tu mente en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre lindo, gracias porque hoy tenemos el tiempo, el momento, Señor, para poder exponernos a programas, a contenidos como lo que el autor nos está trayendo, Señor, en un mundo donde tantas voces hablan, Señor. Nosotros podemos ser una voz que esté trayendo esperanza, ayuda, consejo, consuelo, en fin, tantas cosas que podemos traer a mucha gente según el llamado y diseño que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, hacemos una pausa, Señor. Escuchamos tu impulso, Padre. Escuchamos tu voz, Señor. Silenciamos otras voces. Y te pedimos que hables a nuestro corazón. Y ahora danos la obediencia, Señor, para escribir lo que tú nos traigas y hacer lo que tú nos llamas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Queridos amigos, qué lindo programa hemos tenido en la Sintonía de la Semana, por supuesto, porque hoy es miércoles. Y miren, queridos amigos, les queremos recordar que Julio vino con herramientas. Así que estas son las herramientas que el programa del día de hoy nos está trayendo. Hoy Julio Carlos se hizo famoso, queridos amigos. Julio, es tu mes. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Una breve ronda de despedida. Sí, no, la verdad, invitarte a que podamos lanzarnos y a poder tener esa convicción de no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y recuerda que tu identidad tiene que estar basada en Jesús. Cuando tú sepas quién eres, vas a poder compartir libremente sin querer impresionar o ganar likes. El Señor nos ayude a tener claridad a qué nos está llamando Él a comunicar y dónde podemos comunicar para poder tener la efectividad y seguir al Señor en todo lo que Él nos pide. Así es, y recordemos Efesios 3:20 que nos recuerda la Biblia, toda la gloria sea para Dios, Así es. porque Él es capaz de hacer cosas mucho más grandes y abundantes de lo que tan solo tú puedes creer, pensar o imaginar por el poder que opera en ti. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Queridos amigos, en nombre de todo este equipo de presentadores, todos estos amigos colaboradores y todos los que pasan por esta plataforma, nosotros le queremos recordar, por favor, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios.